Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes como cada noche con una historia. El tema de los pactos con el diablo siempre ha estado presente durante toda la historia del hombre, incluso antes de que apareciera el cristianismo. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento el pacto de mi abuela. Esta sí es una historia real. Bueno, mi abuelita en ese entonces era una bruja y trabajaba para el maligno. Un día mi hermanita, la más pequeña de todos, se enfermó de pulmonía y entró en un estado de coma. Fueron días difíciles para mi familia. Mi hermanita tenía en ese entonces tan solo 2 años de edad. El doctor le dijo a mi mamá que mi hermanita ya no tenía señales de vida y que solo un milagro la podía salvar. Recuerdo que en ese día, mi mamá llegó llorando a la casa de mi abuela, diciéndole que mi hermanita ya estaba demasiado grave y que no podían hacer nada para salvarla. Yo dormía en la parte de adelante, en la sala, junto con mi hermana mayor en diferentes hamacas. Esa misma noche, se levantó mi abuela y se dirigió a la cocina. Recuerdo que ella llevaba 4 velas blancas y una negra. Tenía un libro que era como la Biblia satánica. Yo me levanté y le pregunté a mi mamá: ¿qué estás haciendo, mami? A lo que ella me respondió: estoy haciendo un pacto para tu hermanita. Y me mandó de nuevo a dormir. Pero por supuesto que yo no le iba a hacer caso. Esto puede sonar increíble, pero les juro que yo quedé aterrorizada ese día. Mi abuela empezó a decir cosas muy extrañas. Estaban hablando como en otro idioma. Así que se me hizo muy extraño e hice algo que hasta la fecha me arrepiento de haberlo hecho. Me asomé por la ventana sin que ella me viera. Y oh sorpresa, mi abuela estaba tirada en el piso, en medio de un círculo con aquellas velas, y tenía agarrando en sus manos la vela negra. Todo estaba oscuro. En la esquina vi unos ojos rojos y unas manos largas con unas uñas que podría decirse que era el mismo Satanás de verdad. Tenía cuernos en su rostro. Se me quedó grabado para siempre en mi mente. Me espanté muchísimo, así que empecé a gritar. Mi abuela se levantó del piso y me tapó la boca y me dijo: este es el dueño de nuestra tierra y estás condenada a seguir mis pasos. Lo viste, se manifestó frente a ti. Te sacrifico para que seas hija de él. Ese mismo día, no sé cómo terminé en mi hamaca de nuevo. Se lo conté a mi primo y me dijo que no le dijera a nadie. Ese día, ya no quise volver a casa de mi abuela. Pasaron 3 días y le llamaron por teléfono a mi abuela por parte de mi papá, diciendo que mi abuela había fallecido. Su pérdida me dolió muchísimo. Al día siguiente mi hermanita despertó del coma y ya estaba bien. Después de eso, la pudieron sacar del hospital, la llevaron a casa y pasaron unos meses. Después de esto, se encontró una libreta en donde mi abuela solo escribía esas palabras que jamás se me van a olvidar. Decía: me entrego a ti como sacrificio. Haz de mi cuerpo lo que tú quieras. Hago este pacto con tal de que mi nieta esté viva. Mi vida se la otorgo a ella. Te dejo como hija a mi otra nieta, mencionando mi nombre completo. Ella tiene todo mi pasado y todo mi poder. Desde ese día, ese libro desapareció y no lo volvimos a ver. Desde entonces, me vine a vivir a una casa a Puebla, de parte de mi papá, ya que mis papás se divorciaron. Me han pasado muchas cosas paranormales que aún me siguen pasando y me han llevado a sacerdotes, brujas. Pero eso no para. Todo me sigue pasando hasta el día de hoy. Esta historia la quise compartir con ustedes. La siguiente historia está basada en hechos reales. Fue un fatídico día en que perdió la vida la mujer que yo amaba en un trágico accidente que yo mismo provoqué.
Iba tomado y me puse muy impertinente. Ella tenía 6 meses de embarazo y asustada me pedía que yo parara, que nos íbamos a accidentar. Volteé a verla y en su cara me burlé. Ese es el último recuerdo que yo tengo en mi mente. Después de esto, desperté en el hospital gritando y yo pedía verla. La enfermera me dijo que sí, que si me controlaba, accedería a que la pudiera ver y que si no, me iba a poner un fuerte calmante. Pero como yo solo quería verla, no me podía controlar, así que me pusieron ese calmante. Cuando estaba a punto de perder el conocimiento, la miré justo en el pasillo, moviendo su mano como despidiéndose. Volví a despertar después del efecto de aquel calmante y solo quería verla de nuevo. En ese momento entró el doctor y me dijo que si me tranquilizaba, podía ir a buscarla. Así que me tranquilicé. En eso, llegó la mamá de ella llorando y reclamándome el haberle arrebatado la vida a su hija y a su nieto. Yo no podía creer lo que me estaba diciendo, pero en verdad, yo había acabado con la vida de mi esposa y de mi hijo. Como pude, salí corriendo y no sé cómo llegué hasta la carretera donde fue el accidente. A lo lejos, vi una silueta. Era ella y mi hijo. Me hablaban para que yo fuera, y yo en mi locura seguí por un buen rato hasta llegar a una choza. Ahí salió un hombre y le pregunté por mi familia, pero él me dijo que si yo quería verlos tenía que hacer un trato. Y claro que acepté. Justo en ese momento me dio un pergamino para que firmara, y sin preguntar lo que era, lo firmé. Yo no sabía lo que me iba a costar ese favor que me estaba haciendo. Solamente sonrió con una risa macabra y me dijo que regresaría a mi casa, que mi petición ya estaba cumplida. Llegué a la casa de noche, pero el cansancio se me quitó solo de ver en mi casa las luces que estaban encendidas. Al abrir la puerta, allí estaba otra vez ese hombre y me dijo: tienes 72 horas para disfrutar de tu familia. Al término de esas horas, tu alma me pertenece. Quedé frío. Ese no era el trato, pero recordé que no había preguntado cuál iba a ser el trato, así que resignado tomé a mi hijo y a mi esposa en mis brazos, y en mi mente pensé que tal vez todo esto había sido un sueño, y que aquel hombre no existía, y que todo iba a estar normal. Pero se cumplió el tiempo acordado, y allí estaba él con esa sonrisa macabra, y yo hecho pedazos. Él cumplió su trato. Ahora tengo que cumplirle yo. Condené a mi familia para que vagara en la eternidad, y mi alma es cruelmente castigada día con día. Ese será mi castigo por haber ocasionado la muerte de mi familia. Estas historias las quise compartir con ustedes. Si te han gustado, déjame tu pulgar arriba. No olvides en dejar tus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.